Luego del final del arco más triste de todo Chainsaw Man, volvemos una vez más para continuar la historia del pibe motosierra, pero esta vez para hablar sobre el final de la parte 1, que como sabrás esto ya pasó hace pila de tiempo, y de hecho la parte 2 sigue en emisión, así que por si quieres que siga narrando o hablando sobre Chainsaw Man en el canal, no te olvides de comentarlo por aquí abajo y apoyar el video. Además también es obligatorio, sí es obligatorio, que te unas al Discord del canal, en donde ya nos estamos preparando para las épocas navideñas. Además también te dejo mi Instagram en la descripción, que es en donde estoy dando los spoilers para los próximos videos. Así que sin más dilatación, habiendo intuido de que ya te has unido al Discord porque si no tendremos muchos problemas, hablemos sobre el último arco de la parte 1 del pibe motosierra. Luego de la muerte del besto personaje de Chainsaw Man, nos cuentan que Aki había dejado en su testamento una gran cantidad de dinero, siendo la mitad repartido para Denji Power y la otra mitad para la familia de Himeno. Estos usaron el dinero para rentar un apartamento nuevo, comer bien y comprar un montón de videojuegos. Al finalizar, Denji sale del apartamento con la excusa de ir a comprar un helado, y luego de hacerlo vemos cómo se siente en una banca a comerlo para segundos después ver cómo nuestro protagonista se tortura con la muerte de Aki, ya que hiciera lo que hiciera siempre ese pensamiento se le venía a la cabeza una y otra vez, hasta que por obra del destino justo Makima se le ocurre aparecer, y al segundo se da cuenta de la depresión que tenía nuestro protagonista, así que no se le ocurre una mejor idea que invitar a Denji a su casa, que cuando llegan juntos ambos son sorprendidos por la increíble cantidad de perros que esta tenía, mostrándonos una parte de Makima que no habíamos visto antes, cautivando por completo a Denji al ver a su waifu de esa manera. Vemos a Denji más aliviado ya que esto le había servido para despejar su mente, y se lo hace saber a Makima. Este empieza a acariciar su cabello como si se tratara de uno de sus perros y le dice que este ya pasó por mucho, hasta que recuerda de la promesa que le había hecho hace mucho tiempo, de que si Denji mataba al demonio pistola, ella le daría lo que él le pidiese. Así que Makima le pregunta que cuál era el deseo que este quería, y al gran pendejo no se le ocurre una mejor idea que pedirle que lo convierta en su perro. No, pues para eso mejor que no pida nada, pero justifica esto diciendo que no quería volver a pensar por su cuenta nunca más. Esto se debía por la reciente muerte de Aki por el pensamiento de que tal vez pudo haberlo salvado. Makima le pregunta si está seguro de lo que le pide, ya que un perro tiene que demostrar completa obediencia, y este le confirma con un pulgar arriba, así que Makima literal lo empieza a tratar como si fuese un perro. De ahí lo vemos bien obediente a nuestro protagonista. Al ver cómo había empezado a tratarlo Makima, Denji se decía a sí mismo que había escogido la respuesta correcta, hasta que son interrumpidos por el timbre. Alguien estaba llamando a la puerta. Makima avisa que era Power, ya que ella lo había invitado, y Denji le pregunta que por qué lo hizo. Makima lo toma de la mano mientras que caminan hacia la puerta, y le dice a Denji que abra la puerta porque ella la iba a matar. Denji cree que había escuchado mal, así que le pregunta que qué había dicho. Makima le dice que la abra mientras que Denji recuerda la pesadilla de la puerta que le decía lo contrario. Cuando abras la puerta, Power estará ahí sonriendo, reventará un cañón de confeti y estará sosteniendo un pastel, le dice Makima. ¿Por qué tendría un pastel?, se pregunta Denji, recordando así que mañana era su cumpleaños mientras que abría la puerta. Y tal y como le había dicho, Power estaba detrás de la puerta con un pastel de cumpleaños para Denji, hasta que Makima cumple su palabra dejándonos fríos a todo el mundo, acabando con Power en solo segundos enfrente de Denji. Nuestro prota estaba en shock con la sangre de Power en su rostro y Makima hace como si no hubiera pasado nada y cierra la puerta. Denji en este punto ya estaba hecho mierda mentalmente y le pregunta a Makima que si esto era un sueño. Esta se recuesta en las piernas de Denji y empieza a reírse sin parar como si se tratara de una broma. Makima se levanta y le pide a Denji que se quite la camisa y este lo hace, volviéndose a acostar una vez más en sus piernas. A cambio de darte una vida normal, Pochita te dio su corazón, dice Makima. Lo que hiciste con Pochita no fue una promesa, ustedes hicieron un contrato. Estuve preguntándome cómo podría romper ese contrato, cómo herirte de tal forma que ya no puedas ser capaz de vivir una vida normal, tan dañado que nunca podrías recuperarte mientras vivas. Todo un reto, ¿no lo crees? Considerando que tú ya sentías mucha felicidad viviendo en la miseria junto a Pochita. Así que decidí comenzar haciéndote mucho más feliz. Te di un trabajo y dinero, y te alimenté con muchas cosas deliciosas. Te proporcioné una familia con la que te llevarías bien. Aki se convirtió en un hermano mayor para ti y Power sería la malcriada hermana menor. Logré convertir ese nivel de felicidad en tu nuevo estado de normalidad para destruirlo todo. ¿Cómo será el tipo de felicidad que experimentes de ahora en adelante? Yo seré la única que lo creará y lo destruirá todo. Si superas el dolor
y haces amigos, los mataré inmediatamente. Si te casas e inicias una familia, no dejaré que tu esposa e hijos vivan mucho. ¿Pero por qué hacía esto?, le pregunta un Denji aterrado. Porque ha llegado el momento de que expíes tus pecados. Es aquí donde Makima le confiesa que vio su pasado. Denji había ocultado un mal recuerdo detrás de una puerta sin siquiera notarlo, porque él nunca sería capaz de vivir una vida normal si no lo hubiera hecho. Denji, tu padre, no sé... ¿cierto? Tú lo mataste, ¿verdad? Es aquí donde vemos a un Denji pequeño recordar por qué no debía de abrir esa puerta, ya que detrás de ella se encontraba este mal recuerdo. Tu padre estaba ebrio y por poco te mata, no tenías otra opción, pero los otros adultos no obtendrían su dinero, por lo tanto dijeron que fue un suicidio. Finalmente fuiste capaz de abrir esa puerta, me ayudaste a matar a Power y a pesar de que podría haber una forma de salvar a Aki, también lo mataste. Incluso mataste a tu propio padre. Alguien como tú no tiene derecho de llevar una vida normal, ¿no lo crees? Tienes razón, le contesta un Denji pequeño, quien había sido sometido por las palabras más hirientes posibles. Al siguiente día veríamos tranquilamente a Makima junto a sus perros y a Denji durmiendo en el mueble. Makima se alista para salir junto a Denji y cuando salen del apartamento vemos a muchos demonios que habíamos dado por muerto en su momento haciendo reverencia a Makima. Aparecen demonios como Bean, Violencia, Power y entre otros. Makima le dice que ellos son sus seguidores. A pesar de las diferencias que habían tenido, todos habían puesto sus vidas en medio para protegerlo, ya que habían estado esperando el día de su resurrección, pero son interrumpidos de repente por una explosión en su edificio. Un escuadrón mandado por Kishibe estaba al tanto de la situación e irrumpe al edificio para matar a Makima. Hasta vemos que sacrifican a 4 personas a cambio de que el demonio del infierno acabe con ella. Makima, lastimada por el asedio, le pide al motosierra que una vez más la salve, y de repente vemos un órgano salir del cuerpo de Denji que se le acomoda en el cuello como si fuera una bufanda, mientras que vemos al demonio del infierno hacer su aparición al mundo humano. Ante un panorama completamente sangriento, vemos como una vez más Denji tira de la cadena de su pecho, convirtiéndose así y derrotando sin problema al demonio infierno, teniendo una nueva transformación. Pero esta vez no era Denji, sino Pochita, el demonio motosierra. Antes de que muriera el demonio del infierno, un agente le entrega de su sangre para que complete su trabajo, abriéndose una puerta del cielo que se lleva a Pochita al infierno. Makima ahora se encontraba con Kishibe de un momento a otro y le dice que no tenía sentido que le dispare, ya que tiene un contrato con el primer ministro de Japón, que hace que todos los ataques que ella reciba sean distribuidos equitativamente entre toda la población. Sabiendo todo esto, ¿por qué no has bajado tu arma aún?, le dice a Kishibe. ¿Qué hay de ti?, le pregunta este. ¿Por qué te ves tan calmada? En este instante tu demonio está en el infierno. Yo le pedí que me salvara, por lo tanto él regresará sin importar lo que suceda. ¿Tú qué demonios eres?, le pregunta Kishibe, y esta le responde diciendo que ella era su fan, la fan del héroe del infierno, del demonio motosierra. Dicho esto, mientras que vemos la masacre que estaba ocurriendo en el infierno, los demonios marcados por su motosierra y los demonios que pidieron ayuda también son cortados. Debido a esto, él es sentenciado y asesinado por varios demonios, pero él acelera su motor y regresa una y otra vez. Algunos reaccionan a sus hazañas caóticas con furia, mientras que otros huyen e intentan escapar, pero otros como yo lo adoramos. Además, hay otra razón por la que los demonios le tienen tanto miedo, ya que los demonios que se come el demonio motosierra son borrados de la existencia. No es como si pudieras percibirlo, es algo natural, ya que los nombres que son comidos son eliminados del pasado, presente y futuro, en todas las memorias individuales. Y para comprobarlo, Makima le pregunta a Kishibe si recuerda a los nazis, y vemos a este dudar, ya que ni siquiera sabía el significado de esa palabra. Las armas nucleares, la Segunda Guerra Mundial, el SIDA y los nazis. Todos estos alguna vez existieron y fueron temidos, pero ahora soy la única que los recuerda, dice. Todo porque el motosierra se los comió. Por último, Makima revelaría cuál sería su plan, y nos revela que ella tiene el poder de controlar a todos aquellos que considera inferiores a ella, así que si peleaba contra el motosierra y ella ganaba, podría llegar a ser capaz de controlarlo, ya que lo quería usar para crear un mundo mejor. ¿No has considerado en que puedes ser devorada tú también?, le pregunta Kishibe, y Makima le dice que ese sería otro sueño cumplido, porque como le dijo, ella es una gran fan, así que ser comida por el motosierra y volverse parte de él sería un honor, terminándose así la charla con el regreso del motosierra del infierno, quien había hecho una completa masacre ahí. Makima le dice a Kishibe que estaba a punto de morir por el motosierra, pero igual volverá, cumpliéndose lo que había dicho en solo segundos. Y luego de acabar con Makima se va del lugar. Ahora nos situaríamos en Family Burger, que era el negocio familiar donde estaba trabajando
Kobeni luego de renunciar a seguridad pública. Al parecer tampoco le iba bien aquí, ya que era maltratada por su propia familia, pero esto cambia cuando llega el pibe motosierra, ya que Pochita había recordado el deseo que tenía Denji de probar una hamburguesa, así que luego de asustar a un par de clientes se sienta a esperar su hamburguesa, y cuando la tienen lista la familia de Kobeni le obliga a ser ella quien se lo entregue, que por la torpeza de esta se le termina cayendo en la cara de Pochita toda la comida. Lo peor es que esto no le pasó una, sino 2 veces, aunque aquí ya se rindió, así que la recoge del suelo y se le entrega así sin más. Al parecer esto no le molestaba a Pochita, así que termina comiéndose la hamburguesa, aunque luego de cumplir ese deseo recuerda otro más, que era que a Denji le hubiera encantado tener una cita con una chica linda, así que secuestra a Kobeni, se la lleva a comer helados y la obliga a bailar en una máquina de juegos, y cuando estaba en mitad de la cita simplemente desaparece, viendo por fin el cara a cara entre Pochita y Makima, quien obviamente no se encontraba sola. Aquí es donde vemos a híbridos que nunca habíamos visto en la obra y también a... Madre, ya lo había superado, pero ninguno de estos tenía conciencia propia, ya que se encontraban bajo el control del demonio del control. Aquí es donde Makima le pregunta a Pochita si recordaba la pelea que había tenido contra los demonios armas y los 4 jinetes, haciendo alusión al principio de la obra donde Denji encontró mal herido a Pochita, pero este no dice nada. Pongámosle fin a esta larga batalla motosierra, le dice Makima. Quinta división especial de la seguridad pública, comiencen con la operación. Empezamos a ver a todos estos Power Rangers en plena transformación y una vez listos se lanzan en contra de Pochita, quien en un principio se muestra muy superior a pesar del número, provocando un montón de destrozos en la ciudad. También vuelve a aparecer el demonio Katana, que es derrotado fácilmente. El demonio Bomba también intenta llevárselo a una gran altura, pero esta termina igual que el Katana. Todo esto pasaba mientras que Makima también luchaba a distancia con su tan conocido disparo, llegando a lanzar a Pochita fuera de la atmósfera con un par de estos, pero este se arranca el corazón para enviarse de vuelta a la Tierra, convirtiéndose una vez más mientras que caía, logrando atrapar a todos los demonios con sus cadenas y acabando con ellos fácilmente. Mientras tanto volvemos con Kobeni, quien seguía bailando, y vemos regresar a Pochita a la cita como si nunca se hubiera ido, hasta que aparece la celosa de Makima, quien le dice que ya la había matado 26 veces, que por qué simplemente no se la come ya, mostrándonos el enorme ejército de agentes que ahora tenía en su poder. Kobeni le dice a Makima que ella no tenía nada que ver con esto, pero Makima le dice que eso no es así, ya que su miedo al motosierra había estado disminuyendo, y no solo el de ella, sino también el de la población, ya que Pochita ahora era visto como un héroe, porque en las noticias habían esparcido la noticia de que el demonio motosierra había acabado con el pistola, debilitando a Pochita por el miedo que había perdido la gente en él. Makima invoca a Ángel y usa 1000 años para atacar a Kobeni usándola como cebo, así que Pochita se lanza a protegerla comiéndose de lleno el impacto, e increíblemente dentro de este volveríamos a ver a Power, pero esta vez Pochita le pide ayuda para que salven a Denji. Aquí nos explican que una parte de Power se encontraba dentro del motosierra por aquella vez en que Denji había bebido de su sangre, así que este le ofrece parte de su carne a cambio de que Power salvara a Denji, y al tratarse de su mejor amigo esta acepta obviamente, saliendo de la boca de Pochita con una nueva transformación en el momento crucial, acabando con Makima y con los agentes que tenía bajo su control, pero esta revive una vez más y usa al demonio zombie para revivir a todos los agentes que tenía, quienes terminan acorralando a Power fácilmente por la cantidad, además que también empezaba a ser desmembrada por los disparos de Makima. Esta le pregunta que por qué seguía con vida si la había matado, pero Power no responde e intenta llevarse a Denji mientras que Makima le seguía disparando. Power, sé buena chica y entrégame al motosierra, hazlo y no te mataré, te dejaré vivir como mi mascota otra vez, le dice Makima, así que sin más remedio Power increíblemente entrega a Pochita, pero cuando estaba a punto de hacerlo, empieza a recordar todos los momentos que había pasado con Denji, haciéndola recapacitar volviendo a atacar a Makima para huir del lugar, provocando así una persecución que ella sabía que no podía ganar, entregando su propia vida con tal de que su amigo siga viviendo, logrando arrastrarse hasta el interior de un contenedor de basura. Dentro de este veríamos a Power y a Denji juntos una vez más. Esta se ofrece a salvar a Denji, pero este se niega rotundamente, alegando de que se podría decir que ha vivido lo suficiente, había alcanzado la vida que su yo que estaba atrapado en las deudas tanto quiso tener. Ya no hay nada bueno que me espere en esta vida, le dice. Además, tú tampoco estás aquí, ¿cierto?, le pregunta Denji. ¿Acaso me extrañas tanto que ya no puedes hacer nada?, le dice Power, y este asiente diciendo que sí, que le extraña. Así que Power le propone que busque al demonio de la sangre, que a pesar de que probablemente no sea la Power que conoce, le pide que lo busque y que se vuelva su amigo de alguna forma. Solo así volverán a ser amigos de nuevo. Y así fue como sellaron este contrato. Power le daría de su sangre a Denji a cambio de que este la vuelva a encontrar. Tal y como en el inicio de la obra, Denji vuelve a la normalidad, y al salir del contenedor de basura ve a Kishibe sentado esperándolo, quien
quien le dice que si es Denji le ayudará a escapar de Makima de alguna forma, pero si es Pochita que se quede en la basura. Haciendo su mítica seña, Denji confirmaría que es el pendejo de siempre, y tal y como lo dijo, Kishibe logra llevar a un lugar seguro a Denji y a Kobeni. Esta le pregunta que si Makima la iba a matar, y Kishibe le dice que sí. Kobeni le vuelve a preguntar diciendo que entonces no podría volver a hablar con su familia el resto de su vida. Es muy probable, le responde Kishibe, aliviando a Kobeni porque tenía la excusa perfecta para alejarse de ellos. Luego veríamos a Denji sentándose a su lado para acompañarla. Kobeni temblando retomaría el habla quejándose de su mala suerte. Este estaba asustada porque le daba miedo morir, y le dice a Denji que para él debe de ser genial volver a la vida una y otra vez, a lo que Denji le responde que no es tan bueno como parece, ya que todo lo bueno y lo malo que vivió había sido fabricado por alguien más. Su ignorancia hizo que otros sufrieran, diciendo que nunca había tenido una elección por su cuenta aparte de qué comer, además de que si sobrevive probablemente seguiría obedeciendo las órdenes de otra persona. Kobeni, luego de escucharlo, le pregunta que si acaso eso no era algo normal, ya que desear una vida sin cosas malas solo se podría encontrar en sus sueños. Denji queda impactado por las palabras de Kobeni y recuerda que él solo quería ser normal. ¿Quieres ser normal, Denji?, le pregunta Kobeni, hasta que son interrumpidos por las noticias, al ver la gran fanaticada que se había ganado Chainsaw Man, el hombre que se levantaba sin importar cuántas veces cayera, el hombre motosierra, pero este presta más atención al ver que las chicas lo amaban. Denji voltea con Kishibe y le dice que está harto de desayunar siempre tostadas con mermelada, que ahora quería comer filetes todos los días. Sabe que es inútil pedir tanto, pero que también quiere tener una novia. De hecho, quiere tener 5, o bueno, ya lo redondeamos a 10, revelando la increíble razón de vivir de nuestro prota. Aunque no sé por qué digo revelando, porque ya se veía venir. Kishibe le dice que es inútil, ya que la próxima vez que este se convierta en el motosierra sería el día en que ella lo mate. Así que la noche pasa y Denji se queda mirando al televisor, pensando en la forma de acabar con Makima para alcanzar su sueño. Pero cuando pensaba en una forma de acabar con ella, solo recordaba lo linda que era, ya que después de todo lo que le hizo, a él le seguía gustando. Esto como que me hace acordar a cierto personaje. Al día siguiente vemos cómo Denji se reúne con la susodicha en el cementerio por última vez. Makima, al verlo, le dice que está muy débil y le pregunta que si acaso vino a morir. Así que Denji aprovecha en preguntarle que si en ese mundo en el que piensa crear permitirá que existan las películas malas. Makima responde molesta preguntando que por qué había vuelto a ser Denji, y le dice que el mundo estaría mucho mejor si las películas malas dejaran de existir, dejando sin más opción a Denji que matarla. Así que una vez más vemos a los cazadores híbridos caminando junto a Makima, y hasta empiezan a aparecer zombies desde las tumbas del lugar, rodeando rápidamente a Denji, quien con sus cadenas levanta una gran roca como distracción para acercarse a los demonios. A pesar de dar un gran combate, este empieza a verse superado en número, ya que había una increíble cantidad de zombies. Pero como sabemos cómo es Denji, se levanta una vez más quemando a todos los zombies de su alrededor, quedándose muy cerca de asestarle un golpe a Makima, quien es defendida por el demonio Flecha, quien luego de recibir varias perforaciones de este mismo demonio, cae por fin ya que era demasiado para él, aunque Makima terminaría despertando a Denji con su propia sangre, ya que le dice que ella lo matará personalmente. Y así es como comienza este último intercambio. Denji se levanta decapitando a Makima, pero esta volvería a la vida una y otra y otra y otra vez, llevando al extremo este combate imposible de ganar para Denji por pelear con alguien prácticamente inmortal, llegando al punto en donde veríamos a Makima arrancándole el corazón a un Denji ya exhausto por la pelea. Makima le dice que era inevitable que él perdiera, ya que después de todo él no era el motosierra. ¿Cómo hago para que te canses de este mundo, Denji? ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas a convertir en el motosierra? El motosierra nunca lleva ropa, él jamás habla, cada acción que hace debe de ser caótica, y sin embargo, a pesar de no entenderlo en absoluto, fuiste tú el elegido por él, así que si te vas a interponer en nuestro camino, solo muere, arrancándole así el corazón a Denji sin compasión. Makima se sienta en una tumba frente a un Denji ya moribundo, proclamando así su victoria, hasta que de repente desde la pila de cadáveres vemos que alguien se estaba levantando. Esa persona increíblemente era Denji, quien de forma sorpresiva aparecía frente a Makima con una motosierra, y sin dejarle tiempo para reaccionar, corta en dos a Makima, que había bajado la guardia por completo. Así que toma de regreso a Pochita y nos enteramos de que el Denji que había muerto solo era una copia, ya que simplemente recreó la misma técnica que usó cuando lo mandaron al espacio. Makima era incapaz de regenerar sus heridas debido a la motosierra que tenía Denji, ya que estaba hecha con la sangre de Power, quien se encontraba dentro de ella muy furiosa. Lo bueno era que Denji era consciente de que esto no era suficiente para que Makima muera, así que decide terminar con lo iniciado. Días después vemos una conversación que había tenido Kishibe con Denji supuestamente antes de la última pelea,
quien le advertía de los riesgos que tenía su plan, diciéndole que se prepare para fallar y morir. Pero a Denji no parece importarle mucho, ya que después de todo era su plan. Justo antes de que Kishibe se vaya, este le dice a Denji que no muera, que de todos los cazadores de demonios que había conocido, él era el más apto para este trabajo, marchándose así del departamento. Todo esto para que después veamos cómo Denji abre su nevera, donde inusualmente tenía muchos tuppers llenos de pedazos de carne. Y sí, toda esta carne era de Makima, ya que esta era la única forma en la que podía vencerla. Además, este era incapaz de perdonarla por todo. La mejor respuesta que había encontrado Denji era convertirse en uno solo junto a ella, siendo esta vez él quien cargue con todos sus pecados, terminando así el arco de la pelea final entre el demonio del control contra el motosierra. Pero hey, ya que estamos, hablemos del último capítulo, que fue el final de la parte 1 de Chainsaw Man, que ya después de esto te puedes ir fácilmente a leerte la parte 2, o bueno, si veo que les gusta también lo traeré, supongo, donde vemos a Denji una vez más reunirse con Kishibe junto a todos los perros de Makima y el gato de Power. Aquí Denji le confesaría a Kishibe que se la comió toda, que Makima no había revivido ni en su estómago ni en el inodoro, aunque Kishibe quería saber cómo había sido que este había acabado con alguien prácticamente intocable, cómo había sido capaz de acercarse a Makima para asestar el golpe, cómo esta no lo había notado de inmediato. Denji le dice que solo era una corazonada, ya que Makima percibía a las personas por su esencia. Ella no recordaba las caras de los individuos, solo la esencia de quienes le interesaban, así que apostó todo a que Makima solo se había fijado en el motosierra y nunca en él. Desde el principio ella nunca lo había visto ni una sola vez. De repente una pequeña se acerca a acariciar un perro y Denji intenta correrla del lugar, y la niña lo muerde haciéndole recordar a la mordida de Makima. Kishibe le dice que se robó a esa niña de China porque era el nuevo demonio del control, pero que no se preocupara porque no tenía ningún recuerdo de Makima, ya que si se la dejaban al gobierno probablemente la criarían hasta formar otra Makima, así que este había decidido que la iba a dejar a cargo de Denji para que la cuidara. Denji ni siquiera tuvo opción, ya que Kishibe aplica la de típico padre de lata, dejando así a la pequeña Nayuta junto a Denji. Al anochecer vemos a nuestro protagonista durmiendo junto a los perros y Nayuta, hasta que entre sueños vemos a Pochita hablar con Denji, quien luego de darle un abrazo, le pide a este también que conceda el sueño del demonio del control, ya que este siempre quiso formar relaciones con las personas, confundiendo el miedo con tener algo llamado familia. Esa había sido la razón por la cual tomó un mal camino, así que debes de crear su mundo soñado, Denji. ¿Lo harás? Y este le pregunta que cómo lo haría, y Pochita le dice dándole muchos abrazos. Así que de ahora en adelante, ante cualquier aparición de un nuevo demonio, sería Denji ahora como estudiante de preparatoria quien salve a las chicas de la ciudad, terminando así la parte 1 de Chainsaw Man. Señores, no sé qué decirles. Habiendo llegado a este punto, por fin podríamos empezar a hablar sobre la parte 2. Aunque si no estás muy metido en el fandom, te voy advirtiendo que la parte 2 estuvo llena de críticas, ya que muchos comentan que se notó un gran bajón de calidad. Aunque si me preguntan a mí, pues sí, es que literalmente la parte 1 termina con 3 sarcazos, y la parte 2 es un poco diferente a lo que nos cuentan en esta versión. No sé por qué digo versión si literalmente todo es canon, pero se me entiende. Pero bueno, señores, ya lo decidirán ustedes si seguimos o no seguimos, o lo dejamos por aquí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te olvides de dejar tu like o comentar o lo que sea. Ya conmigo sería hasta otra ocasión. Así que nos vemos luego. Cuídense mucho. Chao, chao.